¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Como siempre, todos los lunes nos reservamos estos 30 minutos para hablar de los grandes temas de la realidad económica del país y de la región centroamericana. Y esta es una buena noticia para Guatemala porque recientemente el Banco Mundial publica la lista de países que evalúa todos los años y Guatemala está en la posición número 73 en el Doing Business y eso es muy importante porque ha sumado con una gran cantidad de proyectos que han generado cambios importantes en la manera de hacer negocios en el país, resultados positivos para el sector empresarial guatemalteco. ¿De qué manera evalúa el Banco Mundial, que cambiaba justamente la plataforma este año para poder conocer los resultados de cada uno de estos países? ¿Y qué significa esta nueva posición para Guatemala? Pues es el tema que vamos a abordar esta noche, así que les presento el siguiente reportaje introductorio para entrar de lleno en materia y luego sí, el entrevistado que me acompaña esta noche. Bienvenidos. Guatemala ha tenido importantes avances en los últimos años en la forma en la que realiza sus negocios. El 29 de mayo presentó ante el Banco Mundial un grupo de 28 reformas que incluyen más de 50 cambios administrativos, tecnológicos, regulatorios y legales implementados durante el último año, con el propósito de facilitar los negocios y mejorar en el indicador que mide lo referente al Doing Business. Este índice es una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su puesta en práctica en 189 economías y ciudades seleccionadas en el ámbito subnacional y regional. Comenzó en el 2002 y analiza y compara las normas que regulan las actividades de las pequeñas y medianas empresas locales a lo largo de su ciclo de vida, al recopilar y analizar detalladamente datos cuantitativos para comparar en el tiempo los marcos reguladores de distintas jurisdicciones. Estimula cierto tipo de competencia entre las economías analizadas. También ofrece índices ponderables para reformar y constituye un recurso útil para miembros de la academia, periodistas, investigadores del sector privado y otras personas interesadas en el clima empresarial de cada país. En el 2012, Guatemala ocupó la posición 97, en el 2013 subió a la 93 y el año pasado a la 79, colocándose entre las 10 naciones más reformadoras. Y el 29 de octubre del 2014, el Banco Mundial publicó el último estudio 2015 en el cual volvimos a obtener resultados positivos. Es por eso que hoy los conoceremos en Desafíos. Interesante lo que nos presenta este reportaje introductorio, pero sobre todo qué se hizo a lo largo de todo este año y cuáles son los grandes retos en el sector comercial, en el sector mercantil de nuestro país, sobre todo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay muchos desafíos todavía por delante y esta noche me acompaña y me da mucho gusto recibir a Juan Carlos Páez, comisionado presidencial para la competitividad y la inversión. Juan Carlos, bienvenido a Desafíos nuevamente. Ya un asiduo colaborador de nuestro programa cada vez que se publican este tipo de estudios. ¿Qué significa este Doing Business, haciendo negocios, esta evaluación del Banco Mundial para Guatemala y los países que son evaluados? ¿Es importante la evaluación, Juan Carlos? Es muy importante. Hay dos cosas que mide el indicador que son claves. Una es cómo el país se compara con el resto de países del mundo y cómo un inversionista puede ver que es más fácil o más difícil hacer negocios de 189 países. Y la segunda es cómo la pequeña y mediana empresa enfrenta la regulación en un país. O sea, cómo se abre una empresa, cómo se hace un permiso de construcción, cómo se obtiene la electricidad, se obtiene un crédito, cómo es que se hace comercio transfronterizo, cómo se pagan los impuestos en un país, cómo se hace una resolución de controversias, un contrato, cómo se cierra, todo lo que tiene que ver con la regulación, cuánto tiempo tarda, cuántos pasos tienen y cuál es el costo. Este año leíamos que el Banco Mundial cambia la metodología a la hora de evaluar estos países, ¿verdad? ¿Ha sido más acertada? ¿Era necesario este cambio para que fuera más preciso este indicador? Así es. El reporte siempre se está reformando de manera que pueda medir con más exactitud qué tan fácil es hacer negocios. A veces el banco siempre lo critican porque no termina de hacer esto perfecto, ¿verdad? Pero lo están mejorando todos los años y hay que, incluso los países los enteramos hasta que salen las metodologías de cómo son y es hasta el año siguiente que podemos responder. Entonces ese es el tema y yo creo que para el mundo es muy bueno que todos los países del mundo midan y comparen sus procedimientos. Se ha vuelto un tema político en Guatemala para los presidentes, para los gobiernos. Es muy importante
atraer inversión, y por eso es muy importante que estos trámites sean buenos, bonitos y baratos. Bueno, dentro de este esquema, y usted lo va a ver con algunas gráficas que vamos a presentar mientras vamos platicando con Juan Carlos Páez, hay varios indicadores, por supuesto, y Guatemala lograba, por ejemplo, un puesto importante en la apertura de empresas, un crecimiento. En algunos otros indicadores no son los mejores resultados. ¿Qué podemos evaluar? ¿O cómo decimos cuáles son aquellos indicadores que han favorecido o los que realmente son de vital importancia para el desarrollo comercial dentro del país, Juan Carlos? Sí, yo diría que lo que caminó muy bien este año fueron apertura de empresas y pago de impuestos. Tuvimos un salto importantísimo en apertura de empresas. El país ha mejorado 72 posiciones en 2 años, y en pago de impuestos tenemos un aumento solo en este año de casi 31 posiciones. Esto es porque hay plataformas en línea, porque se puede hacer desde cualquier parte del país. La SAT en de Claraguate nuevo ha mejorado muchísimo. El Ministerio de Economía también, el registro mercantil ha hecho grandes pasos. Y esas son las dos buenas noticias. En obtención de electricidad también se ha caminado mucho. Porque en apertura de empresas, yo recuerdo que estamos en los últimos lugares de Centroamérica y el crecimiento ha sido tan intenso y se ha hecho tanto a nivel interno que se logró ocupar casi el primer lugar, ¿verdad? En 3 años hemos pasado del último lugar de Centroamérica al primer lugar en Centroamérica. Entonces eso es un dato más que significativo. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debió? Porque más allá de la voluntad política, indudablemente para generar aquellos marcos legales que lo permitieran, ¿qué ha hecho que esto se pueda avanzar? Porque si esto se da, se puede dar en otros esquemas también. Pues es la digitalización de toda la información. Por decirte, una persona para poder sacar una empresa antes tardaba más de 2 meses, tenía que ir a 18 instituciones públicas, tenía que lidiar, agarrar el mismo reporte, la misma información y llevarla a otra institución y a otra institución. Y cuando uno está en el interior del país, eso es dificilísimo, tú te puedes imaginar. Entonces, en el interior del país era muchísimo más de 2 meses. Hoy tú lo puedes hacer en línea, con firma electrónica, desde tu escritorio, y tú tienes en 18 días obtienes una empresa. En 24 horas ya es operativa esa empresa, que eso es lo más importante para empezar un negocio. Y en los indicadores de competitividad, este reporte, este nuevo dato que nos da el Banco Mundial, ¿qué significa para el país? ¿Cómo cambia la imagen o la percepción de Guatemala a nivel internacional con este nuevo indicador del Banco Mundial? Pues en el Foro Económico Mundial mejoramos 8 países este año. La mayor parte de las mejoras vienen porque el año pasado tuvimos una gran mejora en competitividad. Hubo una mejora de casi 14 posiciones el año pasado, 25 posiciones si se toma en cuenta los últimos 3 años de mejora, y el 40% de los datos que se utilizan para hacer el informe mundial son datos duros, estos son los datos duros que hace el Banco Mundial, y el 60% son encuestas que le hacen a la mayor parte de empresarios. Guatemala obtenía un reconocimiento a nivel latinoamericano como un país reformador, en el sentido estricto y hablando, por supuesto, de todas las herramientas necesarias justamente para poder generar negocios. ¿Qué significa con esto? ¿O cuál es la posición que obtiene Guatemala justamente con esta apertura? Uno de los reconocimientos que hace el Banco Mundial en este reporte que se publicó ayer, se publicó 29 de octubre, hace algunos días, sí. Es que dice que Guatemala es el tercer país más reformador de América Latina en la historia del indicador. O sea, no solo este año. O sea, de los últimos 10 años que se ha medido el indicador, hemos hecho 20 reformas importantes, que son como 115 mejoras que se han hecho en los procedimientos. Colombia ha hecho 21 y México ha hecho 29. Entonces estamos cerca ya de México, ya los vamos a pasar porque tenemos bastantes mejoras viniendo y todavía hace falta mucho que hacer en el clima de negocios. Bueno, eso va a ser lo que Juan Carlos Páez, que nos está acompañando esta noche, nos va a comentar luego de la pausa. Todavía queda un largo camino por recorrer, tenemos que seguir descubriendo cuáles son los retos para que Guatemala siga mejorando justamente las condiciones para hacer negocios en nuestro país. Así que luego de la pausa seguimos abordando este tema con ustedes. No se vayan. ¿Le resulta difícil ver por la noche? ¿Le molesta el reflejo de luces en su dirección? El atardecer y el ocaso son muy oscuros para sus gafas y con el reflejo se le dificulta ver bien. Usted necesita claridad visual. Usted necesita Night View NV.
las gafas reductoras de reflejo que convierten lo borroso en claro, hasta en la noche. ¡Wow! Es más brillante, no hay reflejo. De hecho, puedo ver en la noche. Al igual que las gafas para el sol, bloquean la intensidad solar. Night View bloquea además el reflejo de faros de autos y en la calle. El secreto es una cubierta amarilla especial que bloquea la luz azul. Y esta es la causa del molesto reflejo nocturno. Y manejar con Night View en la noche sería de mucha ayuda. Con estos lentes me siento más confiada, simplemente cuando manejo o cuando voy al cine. ¿Manejar en la lluvia te resulta difícil? Con Night View NV es más fácil y cómodo ver bien. Night View NV protege sus ojos de rayos ultravioleta A y B para que sus ojos siempre estén seguros. Así que no espere más, levante el teléfono y llame ya. Le invitamos a ver, a aprender, a descubrir. En el primer y mejor programa de la actividad agroindustrial en Guatemala, Visión Rural, donde la opinión es de los expertos. Véalo los domingos a las 8:30 de la mañana y los sábados en su repetición a las 4:30 de la tarde, solo por Guatevisión. ¿Necesita mucho tiempo para afeitarse bien? ¿Se afeita rápido pero le queda mal y con la cara irritada? Le presentamos Roto Shave, la más perfecta afeitada en una sola pasada. Roto Shave combina la precisión de la afeitada manual con la velocidad de la eléctrica. Solo necesitará 60 segundos para una afeitada perfecta. Sus 9 hojas de ángulos variables irán a 270 pasadas por segundo. Más precisa y más rápida. Es increíble, solo demoro 1 minuto y me afeito más atrás. Con Roto Shave logra una afeitada profunda sin riesgos por imperfecciones de la piel, con el estilo que más le guste, y puede usarla en la ducha porque es a prueba de agua. Roto Shave, precisa, suave, rápida y segura. Aproveche el precio especial de Roto Shave. Llame ahora y reciba el kit para nariz y orejas totalmente gratis. Roto Shave la usan los hombres para lucir bien hombres y las mujeres para sentirse más bellas. 1 minuto para afeitarse, 1 minuto para recibir su kit gratis. No se lo pierda. Llame ya. Y estamos aquí en Desafíos esta noche hablando de un tema importante, Guatemala mejorando su clima para hacer negocios, la imagen que proyecta Guatemala a nivel internacional con este indicador del Banco Mundial que es importante porque son muchos los países que son evaluados. Y esta noche un especialista en el tema que ha sido parte, y permítame que se lo diga de esta manera, de todos estos cambios que se han generado y que han logrado que Guatemala estuviera en una de las últimas posiciones hace algún tiempo atrás y que hoy esté realmente entre los países centroamericanos en primer lugar en esta apertura y en estas reformas que se hacen para hacer negocios. Juan Carlos Páez está con nosotros para seguir abordando este tema y para seguirnos contando sobre todo los retos que se vienen, porque estos indicadores son importantes, significan que vamos avanzando. Lo bueno es que en los sustanciales sí se van avanzando posiciones, Juan Carlos. El tema es saber cuáles son esos puntos pendientes todavía que hacen falta trabajar, ¿no? Nos quedan tres indicadores de los 10 que hay que son importantes. El más importante es la resolución de conflictos. Resolución de conflictos es un problema judicial en cuánto tiempo se resuelve. Guatemala todavía resuelve sus problemas judiciales en 1.402 días, que es demasiado tiempo. Son más de 4 años para una controversia. El nuevo Código Procesal Civil y Mercantil que trae la Corte Suprema, que ha venido trabajando desde hace 2 años, debe llegar al Congreso a finales de este año, debe ser aprobado y eso reduce de esos 1.402 días a menos de 300 días, lo que tarda un juicio en el país. Y eso devuelve mucho la confianza de los ciudadanos en qué se está haciendo para mejorar la justicia y que la gente se acerque más a eso. Cuando arreglemos ese indicador, va a ser fácil arreglar el indicador que tiene que ver con el cierre de empresas. Que haya un proceso judicial para el cierre de empresas o de una empresa y se pueda recuperar la mayor cantidad de dinero en ese proceso de cierre. Entonces, son 2 leyes que tienen que ver con esa reforma. Hay otros 2 temas. El registro de propiedad está implementando la firma electrónica para que los notarios, con su firma electrónica, puedan hacer todos sus trámites y pueda ser más certero toda la información y todo lo que se divulga alrededor del registro de la propiedad. Eso también va a tener un impacto importante. Y la última es el comercio transfronterizo. En el comercio transfronterizo, la ventanilla ágil de importaciones es en una sola ventanilla electrónica, todos los agentes aduaneros pueden hacer todos sus trámites para que
uno puede hacer sus importaciones y sus exportaciones. Esto es fundamental, la ventanilla única para importaciones, lo hemos comentado en muchas oportunidades, Juan Carlos. ¿De qué depende que esto realmente se pueda hacer una realidad, crear esta ventanilla única y que pueda funcionar realmente de manera efectiva? La ventanilla está funcionando, gracias a Dios. Eso ya no es una reforma que vamos a hacer hacia el futuro, es una que ya hicimos, pero no entró a tiempo para ver estos indicadores. Ajá. Entonces la ventanilla es un hecho. La SAT está trabajando paralelamente lo que ellos llaman aduanas sin papeles, porque la ventanilla es todo lo que no es aduana. Y la aduana sin papeles, cuando se junte con la ventanilla única de importaciones y se puedan hacer inspecciones físicas de todo lo electrónico en un puerto Quetzal o en un puerto Barrios, entonces los trámites van a reducirse a 2 o 3 días para poder pasar un contenedor por cualquier frontera. Eso, transparencia, va a disminuir la corrupción, el proceso va a ser rápido, los costos de logística disminuyen muchísimo en el país, cuando en lugar de 14 o 15 días se tarda 1, 4 o 5 días en liberar un contenedor de las aduanas. Quizás a eso iba mi pregunta, enfocada un poco a esta situación de denuncias, y recientemente hemos leído pues una publicación en relación a lo que el sector empresarial está exigiendo en materia de controles fronterizos, en el tema aduanal. Esto vendría a dar, como bien dices, dentro del marco de competitividad y también de indicadores importantes, no solamente mucha más transparencia y una limpieza a un tema que siempre genera dudas, ¿verdad? Y que genera algunos indicadores que no son tan positivos, ¿no? Mira, las mejoras que se hicieron este año redujeron más o menos en 15,000 quetzales los costos de las empresas o de las personas que hacen los trámites. Es un gran logro para 15. Se redujeron 72 días los trámites que se hacen en el país, solo en este año. Y lo que viene a pasar es que en el momento en que lo puedo hacer electrónicamente, todo el mundo tiene más certeza de lo que está pasando. Y cuando tú tienes que sentarte con un funcionario público, es una oportunidad para que pase otra cosa, para que haya cierta ambigüedad en la forma de resolver un procedimiento para una persona. Una de las cosas que pasó hace 2 semanas es que las Naciones Unidas, o sea, la UNCTAD, reconocieron que la página electrónica de Guatemala es la mejor página electrónica del mundo. ¿De veras? Para ver todos los trámites en línea. Si hay una página que se llama asisehace.gt, la página asisehace.gt tiene 95 procesos digitalizados en el país, y desde esa página uno puede empezar varios procesos de una vez, como abrir una empresa. Tú te metes al proceso, aparecen los pasos, los tiempos, los costos, a dónde hay que ir, qué funcionario público, hay una foto del funcionario público que me va a recibir en cada uno de los lugares, está el procedimiento legal que respalda cada una de las cosas que te piden en un procedimiento, está todos los documentos que yo tengo que entregar en un PDF, y están todos los documentos que me van a dar a cambio del procedimiento. O sea, para los estudiantes está increíble, buenísimo, porque uno puede saber cómo se hacen todos los trámites del país de una forma digital y segura. Bueno, qué reto interesante en materia de competitividad. La mejor página del mundo. La mejor página del mundo. Eso sí es un indicador que vale la pena, un titular que realmente deberíamos compartir. La segunda página es la de Tanzania. Y luego ya viene Canadá y Francia, vienen un poquito más atrasados. Bueno, pero Guatemala y Tanzania, ven ustedes ocupando todos los primeros lugares. La coyuntura de la seguridad de Juan Carlos y de todos estos temas vinculados al ámbito político, si se quiere, pero social directamente, ¿influyen y de qué manera en este indicador? ¿Que hay alguna relación directa a lo que ocurre dentro del país con la realidad social? Los indicadores son realmente duros de los trámites que hay que hacer para lograr las cosas. No tiene que ver con el resto de las cosas, que tiene que ver con competitividad. Competitividad es la capacidad que tiene una persona, una familia, un hogar, una ciudad o un país de hacer cosas. Eso es competitividad. Y eso no solo es mejorar estas regulaciones, es que tanto tengo innovación, cómo se desarrolla el capital humano del país, el nivel de educación, el nivel de salud, y el nivel de salud es desnutrición, el tema de las estufas limpias que tú has ayudado mucho. Claro. Cómo cuido la salud de toda la población, la educación fortalece muchísimo la competitividad de un país. Entonces la agenda es muy ancha y esto es un buen pequeño pedazo de esa agenda, pero tiene que ver con todo lo que hay que hacer. ¿Cuáles crees que son los grandes retos? Estamos hablando de 14 meses, bueno, entre unos días más, días menos para esta gestión, para que realmente quede una línea de trabajo para que se continúe, obviamente, con las cosas que se hicieron bien durante esta gestión, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esos grandes retos, los que tienen incidencia directa con estos temas, Juan Carlos? Bueno, y hay que sumar al Congreso de la República, que lamentablemente ahorita está muy entrampado
Necesito, para que esto mejore, si el Congreso de la República no se estructura y no tiene fuerza para pasar leyes, nosotros vamos a bajar el año entrante. No, ya no tenemos reformas que hacer fuera de mejores leyes. Claro. Entonces, si no se reestructura el Congreso y si no hay un apoyo a la generación de empleo en el Congreso, vamos a bajar indicadores a nivel de competitividad y a nivel de desarrollo de regulación. Siempre que viene Juan Carlos, bueno, y muchos otros invitados, siempre terminamos cayendo en el tema del Congreso de la República, haciendo un exhorto y un pedido especial a los diputados. Mucho un buen Congreso. Exactamente, un Congreso que apruebe leyes vinculadas a, usted ya lo ha escuchado, ha sido claro y conciso, este indicador importante o esta posición que se ha alcanzado podría llegar a no ser la misma el próximo año si no se sigue generando marcos legales que puedan sumar a este proceso. Hacemos la última pausa y ya volvemos. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones, mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. Acompáñanos en nuestra segunda temporada de Feliz Fin de Semana. Viva Guatemala sintiendo profundamente el orgullo de ser guatemalteco, redescubriendo el sabor, viviendo la Guatemala de noche. Esto y más en este fin de semana solo por Guatevisión. Esta es la situación de Luis. Esta es la de Juan. Y esta era la de Raúl, hasta que conoció Extension Plus, el primer sistema desarrollado para lograr el tamaño que tú quieres y que ellas desean. Plus grosor, plus placer, plus tamaño. La mayoría de los hombres en mis videos utilizan Extension para lograr el tamaño que necesitan. Más grande. De una vez para siempre. Culturas milenarias agrandan sus cuellos. Extension Plus agranda tu hombría. El sistema totalmente natural para lograr mayor medida y grosor. Recuerda, por su potencia y tamaño se mide al hombre. A nosotras nos gustan grandes. Prueba con Extension Plus. Llama ahora, ordena tu Extension Plus y recibe totalmente gratis Endurance Plus. Y disfrútalo por más tiempo. Para mayor tamaño, Extension Plus. A tu medida. No te lo pierdas. Llama ya. Hoy seguimos hablando de este interesantísimo tema de cómo nos evalúan como país, por supuesto, instituciones tan importantes como el Banco Mundial y de los retos que implica esa evaluación y de los cambios que hay que realizar, pero de las cosas que se han generado, haciendo también una retrospectiva de cómo estábamos hace algunos años atrás y qué cosas se han conseguido. Siempre resulta interesantísimo todo esto y como bien lo decía Juan Carlos Páez, que es el comisionado presidencial para la competitividad y la inversión, el tema no es solamente un indicador solo y frío o un dato, es todo lo que hay de alrededor de eso, ¿no? Y cuando hablamos de competitividad, por ejemplo, la infraestructura dentro del marco de un país, ¿cómo incide? Es esencial, un país tiene que invertir en infraestructura y Guatemala ha encontrado una forma de poder invertir en infraestructura sin tener que hacerlo del presupuesto nacional, que tú sabes que no hay mucho dinero ahí. El país tiene 4 posicionamientos. El país quiere ser un centro logística internacional, quiere ser una plataforma energética de Mesoamérica, quiere ser una plataforma exportadora y quiere ser un destino turístico de clase mundial. Y esas 4 cosas requieren inversiones y requieren que se haga la infraestructura requerida para salir. En el tema de ser un centro logística, se está trabajando hay casi 3.000 millones de dólares en proyectos actualmente, ya sea terminándose en ejecución o en diseño.
Eso incluye puerto a puerto 4 carriles, frontera a frontera 4 carriles, terminal la transversal del norte, el ferrocarril que viene de México a Puerto Quetzal, el tren de cercanías aquí en la ciudad capital, ya tener un tren de cercanías como Dios manda, una autopista que atraviesa la ciudad capital, ampliar los 2 puertos, hay más de $500 millones en ampliaciones de puertos, Puerto Barrios y Puerto Quetzal, y un puerto seco que se está haciendo para transbordo con México. Todo esto va caminando bastante bien. El segundo de ser un centro energético para Mesoamérica, hay más de $6.000 millones que se están invirtiendo actualmente, más de $3.800 millones en generación eléctrica, $500 millones en anillos de transmisión. Se está trabajando en un gasoducto entre México, todo eso debería de ser un gran programa, porque el gasoducto conecta con gas natural, sin que sea licuado, a Guatemala con Norteamérica. Exactamente. Y eso baja muchísimo los costos de producción industrial. Guatemala topa su producción industrial donde deja de hacer manufactura liviana, porque ya no compite con la manufactura pesada. Cuando tengamos el gas natural, el cambio que va a tener el país va a ser de que las industrias pesadas van a competir con energía. Entonces, si se desarrolla el capital humano, podemos tener una industria automotriz, una industria química, una industria de plásticos. Esto, va a haber un corredor que viene de Escuintla hasta México, y este corredor va a ser un corredor industrial importante y pesado para el país. Juan Carlos, cuando hablabas de todo este esquema nuevo que encuentra el país, las alianzas público-privadas se transforman en un detonador interesante de todos estos cambios, ¿verdad? Cuando no se puede esperar absolutamente todo del gobierno, y un modelo que ha funcionado y muy bien en muchos países del mundo, que hoy sus indicadores de crecimiento son muy interesantes en materia de trabajo cuando hay alianzas verdaderas. ¿Cómo estamos? De todos estos proyectos suman $9.000 millones. Sí. Solo $1.500 millones vienen del presupuesto público, y esos $1.500 millones vienen de préstamos que se han hecho para hacer carreteras. Pero los 7.500 vienen de un marco legal en el tema de energía, de hacer alianzas público-privadas que empiezan un proceso. El tren de cercanías es una alianza público-privada, el centro, la terminal seca con México es una alianza público-privada. Ese es el modelo que hay que seguir. Es que si el Estado todavía, cuando aumentes los recursos el Estado, todavía hay mucho que hacer en cobertura de salud, educación, de seguridad, pero antes de hacer eso tenemos que hacer la infraestructura. Entonces la inversión privada es la única solución que tiene Guatemala para poder avanzar en estos tramos. Y la alianza público-privada permite que un privado invierta y el público se quede con el activo, o sea, que el Estado se quede con el activo que se invirtió después de un periodo de tiempo. Eso es lo más importante. Juan Carlos, por último, a grandes rasgos, insisto, dentro hay que hacer un estudio pormenorizado de este estudio del Banco Mundial, pero ¿qué destacás? ¿Cómo hacemos un resumen de lo que el Banco Mundial deja para Guatemala en este indicador, en este Doing Business? Bueno, en general, que el país mejoró 24 posiciones en 3 años. Es histórica esa mejora. El país entró en una dinámica de que todos los indicadores son analizados y que esos indicadores son importantes, y que cualquier aumento de requisitos o cualquier problema que se le pone a esos procedimientos rápido salta una luz y dice, miren, esto no debe de hacer que el usuario se tarde tanto tiempo haciendo trámites. Claro. Pues ya Guatemala ya pasó esa etapa, por eso es el mejor en Centroamérica, no solo en el tema de apertura de empresas, sino que tiene el mejor indicador de clima de negocios de Centroamérica, y eso ya lo hace un destino para traer inversión importante. Muy bien, te agradezco mucho. Como siempre es muy bueno escuchar a Juan Carlos Pay, el comisionado presidencial para la competitividad de inversión, porque no solamente habla de los retos y de las cosas que todavía quedan por hacer, sino también de lo que se ha conseguido, y eso es importante también destacarlo. Muy amable por acompañarnos, buenas noches, y a usted que nos acompaña siempre, gracias por su sintonía, a la gente que está en Estados Unidos y Canadá, siempre muy amables por sus comentarios, redes sociales que aparecen en pantalla. Los espero como siempre la próxima semana para seguir abordando la realidad económica, social, no solamente del país, sino de Centroamérica y del resto del continente. Buenas noches.